Pregúntale a papá con Carlos Salima. Que las respuestas que buscas están más cerca de lo que te imaginas. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a Pregúntale a Papá. Y hoy es un excelente día. Hoy decidí no viajar tan lejos. Hoy de verdad decidí quedarme en casa y mi invitado del día de hoy es de aquí de Santiago de Chile. Así que bueno, primero que nada vamos a dar el preámbulo de qué vamos a tratar hoy. Así que pregúntale a papá de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre esas creencias que nosotros como padres eh, le sembramos a nuestros hijos sin querer queriendo, como dice el chavo, y bueno, que a veces de alguna otra manera afecta, a veces no, siempre afecta, justamente todo lo que nosotros decimos a nuestros hijos afecta. Y hoy traje a mi amigo Coach, mi amigo Tomás. Tomás, bienvenido a Pregúntale a Acá, Papá. gracias, bienvenido, bienvenido. Bueno, contento de estar acá en este espacio y sobre todo el tema que mencionas de hoy, que bueno, que es uno de los temas que más me ocupa, más me gusta trabajar. Así que bueno, gracias y contento de estar acá. Mira, Tomás, primero que nada, bueno, Tomás es papá, Tomás Lozada. Tomás, tú eres papá, Sí, y yo creo que esto es una de las, el principal currículo antes de ser coach. Yo creo que lo que más nos caracteriza justamente es eso. Así que bueno, como usted es papá, vamos a preguntarle a papá, no al coach, al papá. Tomás, cuéntanos algo primero que nada. Primero, ¿qué son las creencias? ¿Y por qué afectan justamente a nuestros hijos estas creencias? mira, ¿qué son las creencias? Las creencias básicamente son normas, conductas, acciones que rigen nuestra vida. En aquello que yo creo, así yo me voy a comportar. Entonces, para mí son normas a las cuales nosotros les otorgamos poder y ellas van normando nuestra vida, van rigiendo, nos van determinando y nos van determinando nuestra forma de actuar, de hablar, de accionar. Entonces, como dice mi esposa Carla, nosotros somos creencias caminantes. Entonces, yo lo puedo resumir en eso. Son normas y reglas que rigen nuestra vida. Ok, ¿y cómo pueden afectar estas creencias que nosotros imponemos a nuestros hijos? Que a veces, yo no sé si es que es parte de la programación de uno como papá, como ser humano, que a veces no se da cuenta de que está sembrando creencias negativas, por decirlo así. No sé qué nombre darle, pero yo diría creencias negativas que a veces uno las hace como que sin querer queriendo, buscando el bien común para nuestros hijos, digo yo. Total. Bueno, mira, todo parte de como padre, de la creencia de que como somos padres, como tenemos, ya hemos vivido más que nuestros hijos, entonces nosotros creemos que es lo mejor para nuestros hijos. Y eso puede ir desde el amor, bueno, no es que puede, eso va desde el amor porque efectivamente queremos lo mejor para nuestros hijos, sin embargo, no todo lo que nosotros creemos es lo que a nuestros hijos les va a hacer bien. Entonces, ¿qué pasa? Si yo creo que mi hijo haciendo tal cosa le va a hacer bien, entonces yo voy a inyectar esa creencia. Ahora bien, el error está y la limitante está, por ponerle un nombre que ahí es donde pudiese entrar el nombre de creencia limitante, es que no terminamos de separar como padres mi vida con la vida de mi hijo. Es decir, lo que yo creo que para mí es bueno, no necesariamente tiene que ser bueno para mi hijo. Entonces ahí está la distinción. Yo como padre, como quiero lo mejor para mi hijo, si yo creo que algo es bueno, si yo creo que vestirse de una forma es bueno, si yo creo que hablar de una forma es bueno, entonces automáticamente yo voy a creer que eso, que para mi hijo, eso también es lo mejor. Y haciendo una aclaratoria, cosa que hay un término que no me gusta mucho, no me parece de mucha utilidad decirle y a nuestros hijos menos, es lo bueno y lo malo. Cuando yo le digo a mi hijo, eso es bueno, es porque yo creo que eso es bueno, eso es malo, es porque yo creo que eso es malo. Sin embargo, no tiene por qué mi hijo pensar de la misma forma. Entonces creo que por allí es el punto de partida en querer meter nuestro mapa, nuestros sistemas de creencias a nuestros hijos porque yo creo que eso es lo mejor. Y eso lo que está haciendo es privarle a ellos, limitarle a ellos la capacidad
de irse convirtiendo en líderes de su propia vida para que ellos mismos vayan creando sus propias creencias, vayan creando sus propias, su toma de decisiones y que vayan forjando el carácter, que es muy importante hacerlo desde muy chiquitico. Y que nosotros como padres somos los principales que les limitamos el carácter a ellos, que ellos vayan forjando el carácter porque no los estamos dejando crear sus propios sistemas de creencias. Ahora, todo esto que me estás comentando suena como si yo dejara que mi hijo hiciera todo lo que él quisiera hacer. Pero ¿cómo podemos nosotros trazar esa limitante cuando sabemos muy bien de que, un ejemplo, de que golpear a un compañerito está mal y que está bien, cuando digamos por decirte se está defendiendo? Claro, ahí está. Diste en un punto súper importante y eso yo, más que llevarlo a una creencia, yo le transmito a mi hijo valores, principios de la familia, explicándole acción-consecuencia. Por ejemplo, el ejemplo que tú hiciste y aplica para muchas cosas es, mi hijo tiene una conducta, a mí no me parece, y yo le digo a él, eso está mal. Entonces, yo automáticamente estoy inyectando una creencia a mi hijo sin darme la oportunidad o sin darle la oportunidad a él que conecte o que me explique qué lo motivó a hacer esa conducta. Para los padres es más común juzgar a nuestros hijos, irnos a la primera o defenderlos a la primera porque, bueno, como padres como la reacción. Si le pasó a mi hijo algo, entonces yo voy a reaccionar y voy a buscar defenderlo. Si mi hijo fue el que hizo algo, entonces yo voy a reaccionar y voy a juzgarlo. Entonces, cuál es el trabajo acá como padre y que a mí me ha funcionado, me ha hecho de mucha utilidad, sobre todo desde que entro a este mundo del coaching, ya hace más de 7 años, y que mi hijo fue mi primer cliente que me puso a prueba todas las herramientas de comunicación del coach. Entonces, antes de yo decirle a mi hijo, ¿por qué hiciste eso? Eso está mal. Yo me detengo, le hago una pregunta para validar la emoción que generó esa conducta. Entonces, antes de decirle, ¿por qué hiciste eso? Yo le digo, hijo, cuéntame, ¿qué te motivó a hacer eso? ¿En qué estabas pensando? ¿Qué querías lograr al hacer eso? Y esto ¿cuál es el resultado de esto? Es que yo estoy invitando a mi hijo a que se haga responsable, a que tome conciencia, se haga responsable de la acción y esa acción va a generar una consecuencia. Entonces, nosotros estamos entrenados como padres a, mi hijo hizo algo que a mí como papá me parece mal y yo automáticamente lo castigo. Y dependiendo de la edad, si es un niño, muchas veces no va a entender por qué me están castigando. O en el momento puede pensar mil cosas. Ahora, si yo lo voy invitando con preguntas a que reflexione, tome conciencia y se haga responsable, cuando yo le ponga la consecuencia, que la consecuencia puede ser, que muchos lo llaman castigo, pero yo le hablo de consecuencia, es al hacer esto, la consecuencia que vas a tener es que no vas a poder salir por un tiempo porque eso va a ser la consecuencia negativa de tu acción. Asimismo, se lo explico para lo positivo. Si tú haces tal y tal cosa, la consecuencia de eso va a ser positiva y van a ser tal y tal cosa. Entonces creo que antes de defender, juzgar una conducta de nuestros hijos, es mejor preguntar qué te motivó, en qué estabas pensando, qué querías lograr, cómo te hace sentir eso. Y créanme que es extremadamente poderoso. En pocas palabras o en resumen, pregunta y luego dispara. Sí, pregunta y espera, diría yo. Pregunta y espera la respuesta de tu hijo. Y cuando cambiamos las preguntas, vamos a obtener respuestas diferentes. Si yo le pregunto a mi hijo, y esto es una de las prácticas que yo busco más enseñar cuando tengo la oportunidad de acompañar a padres, a representantes, a entrenadores, es evita preguntarle a tu hijo con por qué cuando él hace algo. ¿Por qué hiciste eso? La respuesta más común va a ser porque sí, porque no, te va a decir no sé,
Y si no tiene un carácter muy forjado y está en una etapa de rebeldía, te va a decir porque me da la gana. Y si quiere hacerte sentir mal, porque nuestros hijos son unos maestros, porque saben cómo nosotros nos podemos hacer sentir mal, me van a decir porque me dio la gana. Entonces, esas no son respuestas que invitan a la acción, sino que invitan a la justificación. No se hacen responsables. Entonces, el llamado es, vamos a construir una comunicación a través de preguntas que inviten a nuestros hijos a que se hagan responsables. Y la gente puede decir, no, es que mi hijo tiene 3 años. Bueno, tu hijo tiene 3 años, es el momento perfecto para empezar a a forjar su carácter, a convertirlos en líderes que vayan tomando sus propias decisiones desde la base de tus valores, de tus principios, como papá, como familia, pues que en cada familia hay principios y valores que también son creencias, que son normas también. Perfecto. Ahora, hay otra pregunta que tengo por acá pendiente y es la siguiente, fíjate. Hablamos justamente de nuestro rol de padres al hacer las preguntas, hablamos justamente de cómo hacer las preguntas, pero esta es la parte más difícil. ¿Cómo nosotros como padres podemos dejar de ser jueces, digamos, por decirte, ser más conscientes cuando los niños cometen un error? Ejemplo, que el niño no se quiere bañar y tú le digas, mira, tú sí eres cochino, tú siempre de cochino, o tú siempre desordenado, o tú sí eres flojo. Ahí estamos sembrando creencias en nuestros hijos que realmente ellos no tienen la culpa, sino que tú como padre le estás sembrando justamente esa creencia negativa a tu hijo. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos ser más conscientes en este caso para sembrar otro tipo de creencia? Que es algo difícil para uno como ser humano, quien no tenga las herramientas. Mira, total. Y una de las cosas antes de responder eso, es que a mí, por lo menos, yo voy buscando ir quitándome la palabra difícil, y esto es aquí un tip para todos los padres. Yo cambié lo difícil por desafiante, porque lo difícil automáticamente es una creencia que si yo creo que es difícil, la voy a ver como imposible, me va a costar, me voy a sudar. Entonces, ya automáticamente le mandamos un mensaje a nuestro sistema. Cuando algo es difícil, es que es posible que no lo logre. Entonces, o me va a costar mucho. Entonces, cuando yo cambio lo difícil por desafiante, automáticamente yo me estoy poniendo, como valga la redundancia, un desafío, un reto que me va a invitar a mí a lograr el objetivo. Por ese punto. Excelente. El otro punto es que si yo le digo a mi hijo, eres un cochino, es porque yo tengo esa creencia instalada que la persona que no se baña es cochina. Entonces, esa es una creencia mía como padre. Hasta que yo no vea que esa creencia para mí es limitante, no va a haber cambio. Entonces el trabajo empieza por nosotros. ¿Qué resultados? ¿Cómo me siento yo? Esto se lo digo a los padres. ¿Cómo te sentirías tú si tu esposa, tu hermano, tu papá, tu mamá, tu abuela te dijera a ti, tú sí eres un cochino? Entonces, si ese comentario que te hacen a ti te incomoda, te da rabia, te pone triste y lo haces consciente, entonces desde ese momento tú vas a ir evitando dejarle de comunicarle eso a tus hijos. Y lo otro es, si ya eso a ti, si tú recibes eso, si eso que tú le estás mandando a tu hijo a ti te incomoda, a ti te frustra, te da rabia, y aún así, que tú sabes lo que te hace sentir, se lo estás transmitiendo a tu hijo, ahí estás haciéndolo con intención daño a tu hijo. Aunque el consciente y el amor de papá te diga, no, yo no se lo estoy diciendo por hacerle una maldad, se lo estoy diciendo por su bien. Pero si a ti eso te molesta, entonces tú estás mandando un mensaje con total intención, quizás desde el subconsciente, para hacerle un daño a tu hijo. Y tu hijo está recibiendo, porque tu hijo no va a recibir el mensaje, va a recibir la energía que tú le estás mandando a eso. Entonces, si yo le voy a decir a mi hijo, si lo que quiero hacerle entender a mi hijo es que las personas que no se bañan
son cochinas, por ponerle una etiqueta, que tampoco me gusta mucho ponerle etiqueta, es yo decirle, hijo, ¿sabes qué pasa ¿sabes qué le pasa a las personas que no se bañan? Mira, van a tener mal olor, las personas no se le van a querer acercar, no te van a querer invitar a las fiestas de tus amiguitos, dependiendo de la edad que tenga, no, la ropa que te pongas va a agarrar mal olor. Después que yo le explico el contexto de todo lo que pueda suceder a la persona que no se baña, yo le hago una pregunta y le digo, ¿a ti te gustaría oler mal, que tu ropa huela mal, que no te inviten a fiesta? Todo lo que yo le acabo de describir, que son las consecuencias, el resultado de no bañarse, yo se lo hago en pregunta. ¿A ti te gustaría olerte así, sentirte así, que te vean así? Y dejo que él tome la decisión. Entonces ahí yo estoy proyectando un liderazgo a mi hijo. Estoy creando para que le estoy sembrando la creencia a mi hijo positiva de que si no se baña van a ocurrir ciertas cosas. Perfecto. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos respetar las creencias de nuestros hijos? Esa sí es desafiante. Bueno, primero, entendiendo que su vida es su vida y nuestra vida no tiene por qué ser igual a la de ellos. Y la base de todo, yo vuelvo, la base de todo son los principios y los valores. Si yo me encargo de sembrar principios y valores sólidos a nuestros hijos van a crear creencias sólidas en el futuro. Y si yo soy congruente con mis valores, con mis principios, con mis creencias, ese es el mejor ejemplo, ese es el mejor espejo para que nuestros hijos tengan creencias que los potencien, tengan creencias que los ayuden a crecer, y cuando tengan creencia, alguna creencia que pueda ser limitante, tengan o tengan la capacidad o sepan que tienen la capacidad de construir, de conseguir, de crear, de buscar herramientas que los ayuden a transformar esas creencias. Porque el punto es que es uno de los errores que pudiera haber yo en los padres, que si yo creo que eh, si yo pienso de tal forma, así tiene que pensar mi hijo, esa va a ser la primera barrera, el primer bloqueo que va a haber mientras que mi hijo vaya creciendo. Quizás cuando esté pequeño, por mucho tiempo, él va a pensar como yo, pero cuando él vaya pasando, llegue a la preadolescencia, a la adolescencia, que él vaya construyendo, que la realidad le vaya mostrando otras cosas y que él diga, no, pero es que si mi papá me dice que por ejemplo, temas que son súper delicados y que no todos los papás están dispuestos a hablar de eso, que es el tema de géneros. Si mi papá me dice toda la vida que el hombre solo tiene que estar con la mujer porque así es, y así es, y así es, pero cuando ya es un adolescente y sale a la calle y se da cuenta que tiene un amigo, que tiene una pareja del mismo sexo y es feliz, y incluso pueden ser hasta más felices que su misma realidad de lo que es una pareja hombre-mujer, entonces él va a decir, ya va, mi papá me dijo una cosa, pero la realidad me está mostrando otra. Y cuando él tenga la capacidad de tomar sus propias decisiones, las va a tomar. Y ahí está el tema de los padres. ¿Qué hiciste o qué dejaste de hacer o qué creencias sembraste en tus hijos que ahora tus hijos están pensando diferentes de ti? ¿Qué tan congruentes hemos sido nosotros con nuestras creencias, con nuestras conductas, con nuestros principios, nuestros valores, que ahora mi hijo está pensando diferente? Que mi hijo nuestros hijos nos observan aún cuando no nos están viendo. Entonces, qué tan congruente. Si yo quiero que mi hijo lea, entonces que me vea a mí leyendo. Si quiero que mi hijo estudie, que me vea a mí estudiando. Si quiero que mi hijo me haga deporte, que me vea a mí haciendo deporte. Si quiero que mi hijo trate bien a su pareja, que me vea a mí tratando bien a mi pareja. Entonces, y ya eso, ya la vida se va a ir encargando de poner sus piezas donde las tenga que poner. Fíjate, hay algo muy importante. Tú sabes que en el trabajo de un coach o en tu trabajo como coach existe realmente el trabajo de romper las creencias y creo que es una de las labores principales de un coach, romper creencias. Entonces, lo que hemos querido resumir acá en esta última pregunta es que
la creencia de que nadie aprende por cabeza ajena es real. Yo en cierta parte comparto eso. Por un tiempo quizás puedas tomar en cuenta si tu papá o tu mamá son un referente importante para ti, entonces tú puedes ser que aprendas de las experiencias de tu padre. Sin embargo, cuando la persona llega a una etapa de madurez, ya ahí le puede que le digan mil cosas, que no hagas esto, que si hagas esto, y al final, como dice uno de los tatuajes de mi esposa Carla Coffey, que el alma no se equivoca. A la final el alma va a ir buscando su rumbo y va a ir buscando lo que lo haga sentir bien. Entonces, vuelvo otra vez al inicio. Preocupémonos nosotros como padres en sembrar valores, sembrar principios y ser congruentes. Ese es el mejor ejemplo y esa es la mejor creencia que nosotros le podemos transmitir a nuestros hijos. La congruencia, para mí, eso es lo mejor. Y congruencia si tus resultados a ti te hacen bien y si tú realmente quieres el bien, por ponerle la palabra para explicarlo para tus hijos, el bien. Pero si tú sabes que no has hecho el bien, que tus conductas han afectado a otras personas, que la vida que tú tienes no es la vida que te hubiese gustado tener, que, que estás en un trabajo donde no te gusta, tus hijos van a ir viendo eso y pueden replicar si tú quieres hacerlos pensar de que eso está bien o cuando ellos vayan dándose cuenta de que realmente no está, tu trabajo no te gusta, que la forma como te comunicas a ellos no les parece, entonces ya ellos van a ir tomando otro camino y van a ir creando sus propias creencias. Entonces, es, en cierta forma, sí, y depende mucho de nosotros como padres, cómo nosotros nos comportemos y cómo nos comunicamos con nuestros hijos. Y si no aprenden desde nuestra comunicación, desde nuestra congruencia, desde como nosotros creemos que es la mejor, entonces ahí sí es verdad que la vida se va a encargar de mostrarle a ellos lo que tienen que aprender. Perfecto. Tomás, para finalizar, en tu trabajo como coach, ¿cuál es la problemática que más se te presenta en esta materia de paternidad? Cuando te llega un cliente y te dice, mira, tengo un problema con mi hijo referente a, ¿cuál es el problema que más se te presenta? Mira, uno de los problemas más comunes es que yo quiero que mi hijo se comporte de tal forma y lo llevan a todos los niveles. Yo quiero que mi hijo estudie en la universidad tal carrera. Yo quiero que mi hijo me hable de tal forma. Yo quiero que mi hijo, mi hija se logre tal cosa. Entonces, es una querencia. Yo como padre, y ahí está el punto. Yo como padre soy el que quiere que mi hijo se comporte o haga tal cosa. Entonces, el desafío está en que vamos a trabajar para que tu hijo descubra qué es lo que él quiere y cómo se quiere comportar, teniendo la distinción y la separación de que tu vida es tu vida y la de tu hijo es tu hijo. Entonces, no el querer pensar cómo piensa mi hijo, ese es uno de los mayores desafíos. Perfecto, perfecto. Mira, Tomás, de verdad estoy muy agradecido por tenerte acá en Pregúntale a Papá. Literalmente hoy le preguntamos a papá, a Tomás. Y mi Mira, hijo, bueno, Tomás, ya mi hijo va para 11 años y bueno, y ha sido una construcción. Yo he trabajado con mi hijo, y disculpa que te interrumpa allí, yo he trabajado con mi hijo con herramientas de coaching y comunicación en el deporte desde que tiene 3 años. Ahora que está en la preadolescencia, se viene otra etapa y ahora se intensifica el tema de la comunicación. Así que esto es el rol de padre de comunicación con nuestros hijos, es un rol que de nunca acabar. Así que hay tarea por hacer. fíjate que es importante mencionar lo siguiente. Yo también soy coach, para los que ya lo saben, y yo digo que mi verdadero coach no soy yo, el verdadero coach es mi hijo. Él es mi coach de vida, porque él día a día, parece mentira, pero los niños día a día nos enseñan cosas nuevas.
que si la Total, paciencia, y te enseña justamente a conocerte a ti mismo. Cuando tú te enojas, tú dices, ¿por qué me estoy enojando por esto? Y entonces uno dice, pero es que a mí también me pasó lo mismo que le pasó. O sea, ¿cuántas veces yo no he derramado un vaso de agua en la mesa o sea, ¿cómo me siento yo en ese momento? Entonces uno se pone en el lugar del otro y realmente ahí es donde uno aprende de parte de nuestros hijos. Bueno, total. mira, Tomás, tus redes sociales para las personas que te quieren seguir y menciónanos un pequeño resumen de tu libro, que yo estoy pendiente por leerlo. Ya leí el de tu socia de vida, tu compañera de, Sí, no, tu socia de vida, mi como socio, mi dicen socio. ustedes. Exacto. Mira, en las redes sociales me consiguen como Soy Boneco. Soy Boneco con B alta, como se escucha. Boneco, soy Boneco. Ahí estoy en Instagram, LinkedIn, Facebook, así me van a conseguir. Eh, y en mi página web, emprendeconboneco.com, que yo me enfoco, mi rol como coach está enfocado en acompañar a padres, representantes y emprendedores a crear y materializar proyectos de vida y negocio. Por eso me encanta tanto el tema de los padres, porque uno de los emprendimientos más grandes es el ser padre y el ser madre. Entonces, por allí va mi rol. Y mi libro está enfocado se llama De la intención a la acción, lo consiguen en mi página web, emprendeconboneco.com, y mi libro está enfocado en esas personas que quieren hacer algo, que tienen una idea, que tienen un proyecto personal de negocio y de alguna forma no han tomado la decisión, no han tomado acción. Y si la han tomado, en el camino han abandonado. Entonces, el libro está lleno de herramientas, está contada como una ruta, un viaje de emprendimiento. Yo soy amante de las motos y el libro está contado como una metáfora de que emprender en la vida es como un viaje. Al principio, como un viaje en moto. Al principio da mucho miedo, vas a escuchar personas que te van a decir eso no es así, eso no funciona, deja el invento, que ahí entra en el tema de las creencias limitantes. Pero una vez que tú rompes das ese primer paso, te montas en tu motocicleta y arrancas a viajar, a emprender en ese viaje de la vida, te empiezas a dar cuenta de lo maravilloso que es la vida, todos los aprendizajes que vas a ir recorriendo en el camino, cómo conectar con el propósito detrás de ese proyecto, detrás de ese emprendimiento, detrás de esa idea y cómo materializarlo, mantenerlo en el tiempo y dejar un legado que tiene que ver con el último capítulo también. Entonces es un viaje de emprendimiento de vida. Sin spoiler, sin spoiler. Te vas a decir el último episodio. No, 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 aquí no podemos hacer eso. No, ahí está. Vayan a la página emprendeconboneco.com y ahí van a tener la sección de libros, ahí está todos los detalles. Perfecto, perfecto. Bueno, Tomás, mira, nada más me queda ya despedirme de ti y invitarte también a que te laves las manos y usa tu mascarilla, ¿viste? Todavía no hemos salido de la pandemia, así que bueno, señores, ya lo escucharon, a lavarse las manos y usar bien esa mascarilla. Señores, les recordamos que pueden escuchar este podcast vía Spotify y las diferentes redes sociales. También estamos saliendo actualmente por Telegram. Pueden ubicarnos en Telegram como @pregúntale a papá y compartan este material porque puede haber algún padre por allí que realmente necesite escuchar estas palabras de nuestro invitado el día de hoy. Así que será hasta el próximo programa y bendiciones para sus chamos. Bye. Bye.